Bueno, en el día de hoy vamos a explicar un algoritmo de backtracking para resolver un laberinto. Entonces, primero que todo, tenemos que tener en cuenta la estructura del laberinto. La estructura del laberinto es la siguiente: lo que está con los numerales son los muros, y en este caso S es la salida y X es la llegada. Ese es el ejemplo que vamos a ver a continuación. El patrón de movimiento que sigue este algoritmo es arriba, derecha, izquierda y abajo. Entonces, vamos a ver el código un poco y vamos a hacerle una prueba de escritorio para un debug, para ver cómo funciona bien la estructura del patrón y cómo él va a llegar a la solución. Entonces tenemos el método resolver, que es el que convoca por primera vez al método paso, que es el método recursivo y que ejecuta el backtracking. Entonces, como primer caso base, tenemos que el laberinto, el método paso va a terminar cuando el laberinto esté en la posición de llegada. Entonces, cuando S, arrancamos en S, y cuando lleguemos a X será el caso base donde terminamos la recursividad y ya obtenemos el camino. Entonces, lo primero es verificar eso, si ya estamos en el final. Si ya estamos en el final, vamos a retornar un true y el método ya termina la recursividad. Y tenemos otro estilo de caso base donde vamos a determinar si estoy en una posición de muro o si estoy en una posición de que ya he visitado antes. Entonces, cuando el laberinto está en la posición de, cuando está en la almohadilla, es porque pues no puede continuar, no puede continuar por ese camino. Y está el, el signo de multiplicación cuando ya ha pasado por ese camino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar si podemos ir hacia arriba. Entonces, ¿cómo vamos hacia arriba? Mi método paso recibe dos parámetros, que es el X y el Y. Entonces, como vemos aquí, si le restamos X1, entonces, ¿qué tenemos? Si estamos, por ejemplo, en 4, X4, Y1, que es la salida, y le restamos 1 a X, estamos yendo hacia arriba. Ese es el patrón de movimiento que se sigue. Entonces, si le restamos a X, estamos yendo hacia arriba. Si le sumamos a Y, estamos yendo hacia la derecha, como podemos ver acá. Si le estamos acá en la posición 4,1 y le sumamos a Y1, vamos a ir a 4,2. Pues en este caso sería un muro, pero en esencia es eso. Entonces primero intentamos ir hacia la derecha, después intentamos ir intentamos ir hacia arriba, después intentamos ir hacia la derecha y después intentamos ir hacia la izquierda. Y después al final intentamos ir hacia abajo, que es sumarle a X. En este caso, si estamos acá, por ejemplo, en 3,1 y le sumamos a X, iríamos a 4,1, que estaríamos bajando en el tablero, en el laberinto. Entonces primero vamos a hacer una demostración del programa. Lo primero que tenemos que hacer cuando iniciamos el programa es definir la salida, pues la entrada y la llegada. Entonces la entrada en este caso podría ser esta y la llegada podría ser esta. Cuando, dado el caso que por ejemplo queramos añadir otra cosa, ya él nos va a decir que la salida y la llegada ya están definidas, entonces pues solo queda resolver el laberinto y ya. Entonces le vamos a resolver y él aquí nos va a generar el camino que nos lleva desde el punto A hasta el punto B, en este caso desde el punto de entrada hasta el punto de salida. Con el botón de reset lo que hacemos es resetear la matriz y podemos volver a seleccionar los dos puntos. Si le damos resolver, pues él nos dice que debe seleccionar una salida y una llegada antes. Si seleccionamos solamente uno, entonces le dice que los dos, está validado todo ese tipo de cosas. Entonces si ponemos que la entrada es aquí y la salida es acá y lo resolvemos, él nos va a generar camino. Entonces miremos este, que es el que vamos a analizar ahora, y le damos a resolver y listo. Vamos a hacer un pequeño debug. Entonces cerramos acá, vamos a poner un break aquí en esta marca y vamos a ir analizando las variables como van cambiando. Entonces seleccionamos la entrada y la salida y le damos a resolver. Aquí vamos a ver el laberinto, las variables las vamos a ver acá en la parte derecha.
y vamos a ir alternando con el Excel para ir viendo cómo se está moviendo, cómo el algoritmo cómo se está moviendo en la matriz. Entonces, avanzamos y por primera vez entramos al método recursivo, que es a paso, con las variables x igual a 4 y y igual a 1. ¿Qué nos dice eso? Que estamos parados en esta posición, en la posición 4, 1, que es la posición de salida. Entonces, estando en la posición de salida, listo. Estando ya en la posición de salida, lo primero que revisamos es si estamos en la posición de entrada, perdón. Revisamos si estamos en la posición de salida. Entonces, ¿estamos en la posición de salida? No. En este caso estamos en la posición de entrada. Entonces él va a continuar. Nos va a preguntar aquí que si estamos en un muro o en un camino que ya hemos recorrido, y pues no, entonces no va a entrar a ese return false. Entonces acá ya tenemos la posición que estamos actualmente, la marcamos de que estamos en esa posición y continuamos. Lo primero que vamos a hacer es intentar ir hacia arriba. Entonces, como vemos, si estamos acá e intentamos ir hacia arriba, es un espacio, es una casilla que está libre y que la podemos visitar. Entonces, estando acá a paso, entonces le restamos a x1 y llamamos una nueva instancia del método. Entonces, como vemos, aquí ya nos generó la otra instancia. Esta es la instancia en la que estábamos, donde por primera vez llamamos el método recursivamente, y acá es donde entramos ya a estar parados en esta posición y mirar para dónde nos podemos mover partiendo de esta posición. Entonces, estando aquí, miramos si esta casilla de acá es la casilla que si es esta, pero obviamente no es. Entonces va a continuar ahí. No es tampoco en la posición 3.1. 3.1 no es un muro ni es una casilla visitada, entonces no va a entrar ahí. La marcamos como visitada y intentamos desde esta posición ir hacia arriba, porque recordemos que el patrón sigue cada que estamos en una posición. Entonces estamos acá y lo primero que intentamos hacer es ir hacia arriba. Podemos ir hacia arriba, entonces entramos a otra instancia y desde esa misma instancia volvemos a preguntar si podemos ir hacia arriba. Entonces, si podemos ir hacia arriba, vamos a ver, llamamos otra instancia del método para ver si desde esta posición podemos ir hacia arriba. ¿Y qué pasa aquí? Acá pasa que en la posición 2.1, que es esta de acá, hay un muro. Entonces él no puede continuar por esa instancia y va a retornar falso, de que no puede continuar. Entonces nos devolvemos a la instancia anterior donde lo llamamos y resultado en este caso ya tiene el valor de falso porque intentamos ir hacia arriba y no pudimos ir hacia arriba. Entonces resultado pues no. Entonces lo que intentamos ahora es ir hacia la derecha, que sería la posición 3.2. Tenemos ahora y tenemos la posición 3.2. Tengo la posición 3.2 y a esa posición sí podemos ir. Entonces no es la posición de llegada, pero es una posición en la que podemos ir. Y la marcamos como una posición visitada. Y nuevamente de esta posición intentamos ir hacia arriba. Y efectivamente podemos ir hacia arriba. Entonces vamos a estar ya en la posición 2.1, que sería esta posición de acá. Perdón, esta posición de acá. X1, Y2. Sí, estamos en esta posición de acá. Y recordemos que siguiendo pues el patrón, intentamos ir hacia arriba en este caso, en la posición X igual a 0 y Y igual a 2, que sería esta posición de acá. Entonces llegamos aquí, después por el patrón no pudimos ir hacia arriba, pero podemos ir hacia la derecha. Entonces fuimos hacia la derecha. Por el patrón también seguimos yendo hacia arriba y podemos seguir yendo hacia arriba. Podemos seguir yendo hacia arriba hasta este punto. En este punto ya no podemos continuar yendo hacia arriba porque hay un muro. Entonces, ¿qué es lo que sigue el patrón? Fuimos hacia arriba y no pudimos. Ahora entonces en este caso vamos hacia la derecha. Entonces ahí nos dice que falso. Entonces devuelve la instancia e intentamos ir hacia la derecha. Y así sucesivamente el algoritmo va buscando la posición en la que
en la que él va a encontrar el camino. Él va a llegar y se va a topar con estas cosas por el patrón. Va a irse hacia la derecha y va a llegar a un punto en el que recorridas todas las casillas. Entonces, por ejemplo, él se va a venir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y recorridas todas esas casillas, va a llegar a un punto en el que ni para acá ni para acá, porque está visitada desde un principio, ni para acá ni para acá ni para acá, son posiciones válidas. Entonces él ya va a entrar en este lado de aquí, en el que ya desde esa instancia anterior comienza a devolverse, porque se acorraló por el patrón de movimiento, llegó y en un punto en el que se acorraló, en que ya hay posiciones que visitó y, y se topa con muros. Entonces él comienza a devolverse a buscar pues el resultado. Entonces pues ese es el funcionamiento del algoritmo que determina el camino de el camino desde un punto A hasta un punto B. Vamos a ver cómo nos ejecuta el algoritmo ya corriéndolo completamente. Y listo, ahí está. Si le damos a correr, él nos va a buscar el camino desde el punto de entrada hasta el punto de salida. Eso fue todo, muchas gracias.